Bueno, muchas gracias, doctora, por la invitación y aceptar compartir con nosotros esta charla importante, que es un tema que está ahora muy de moda. Quiero darle la bienvenida y el escenario es suyo. Muchas gracias por estar aquí. Así es que por... Bueno, mil gracias a todos por estar acá. El audio, ¿cómo estamos? Bien, mi Gra- doctora. Mamá, gracias a todos realmente y los pásame felicito el por iPad. estar en casa. Los felicito por estar en casa porque hoy lo que quiero es compartir con ustedes en tres momentos lo que son todas las infecciones virales oculares. No solamente tenemos las infecciones COVID, hay muchas, pero esto nos está obligando a tener unas normas de bioseguridad, que es lo que quiero compartirles a todos. La presentación la van a tener. La presentación tiene los links para que ustedes puedan ingresar también a los artículos que hemos revisado, a lo que está saliendo, porque vamos a tener muchos cambios. Entonces vamos a hacer la primera sección, explicar un poco cómo son los virus, cómo son las infecciones microbianas, bacterianas y el diagnóstico diferencial. Y después miraremos todo lo que es el COVID y la importancia de los riesgos y cómo tenemos que utilizar ahorita los elementos de protección personal en ese. Entonces el objetivo no es que solamente yo les hable, ustedes pueden poner en el chat y vamos compartiendo estos momentos. Eddie, mil gracias a Optimedic por estas charlas que nos han enriquecido a todos y por lo que viene. Cuando hablamos de virus asociados a infecciones oculares, no son solamente un tipo de virus, hay millones de virus. Hay unos que producen ictericia, como la hepatitis, el VIH, que produce otras manifestaciones. Y tenemos aquí en las figuras algunas de las formas que tienen los diferentes. Algunos han sido muy patógenos, como el hantavirus y el ébola, que hace muchos años tuvimos esos problemas en las poblaciones de África, pero el que más encontramos frecuente en América Latina es el adenovirus a nivel ocular. Y empezaron a salir una cantidad de infecciones que empezamos a mirar. El año pasado tuvimos unas conjuntivitis hemorrágicas muy graves con enterovirus. Entonces la idea de hoy es explicar cómo estos virus no solamente están en el ojo, sino que hay manifestaciones oculares de infecciones sistémicas que desde la atención de cuidado primario, nosotros como profesionales de salud tenemos que armar equipos y detectar a temprano momento qué está pasando a nivel sistémico con estos virus que pueden estar presentes, y muchas veces los pacientes ahora con esto es una alerta, se asustan, pero vamos a revisar exactamente esto en estos momentos que nos da hoy para compartir Optimedic. Nosotros tenemos los virus, normalmente son un pedacito de RNA o DNA cubierto de una proteína, de una cápside y de una cantidad de lípidos en algunos casos. Yo les hice acá una tabla del resumen de todos los virus que hay que afectan humanos, y realmente los que están en azul son los que tienen manifestaciones oculares. Como ustedes pueden ver, son muchísimos, pero las vías de entrada son diferentes, las manifestaciones son diferentes. Por ejemplo, en la hepatitis, obviamente el ojo se pone amarillo, que es la ictericia, que es el virus de la hepatitis A, B o C. El virus de adenovirus, que es el de las fiebres faringoconjuntival y las queratoconjuntivitis epidémicas, son los que más encontramos en nuestras regiones. Ya vamos a ver los signos que nos pueden ayudar a mirar cuál de estos es. Hay un virus asociado al VIH que es muy frecuente y a veces lo pasamos desapercibido, que es el molluscum contagiosum, que son unas verruguitas que van saliendo, y no solamente asociado a VIH, hay pacientes también que pueden presentar este virus a nivel ocular, pero a nivel del párpado más que todo. Se confunde muchas veces con un herpes simple. El herpes simple le gusta la córnea, el citomegalovirus le gusta la retina, ellos tienen sus nichos dentro del ojo. Entonces lo que tenemos nosotros que estar revisando todo el tiempo es trabajar siempre en equipos transdisciplinares y mirar cómo nosotros nos protegemos dependiendo de las vías de entrada, porque no todos entran igual. Ahora vamos a ver algo de esto. El polio en su momento, que yo pienso que fue ese problema que hubo hace muchos años, que la gente se quedaba paralítica. Ahorita lo que estamos viendo con el COVID se ha vivido en muchos tiempos con la peste, que fueron bacterias. En el momento del polio, que la gente iba a nadar y se quedaba paralizada, como pasó con el presidente Roosevelt, y salieron la vacuna del polio. Primero fue una vacuna
que se inyectaba y después a los 2 años se pudo hacer oral. Entonces el movimiento que hay en ciencia en estos momentos para poder sacar esa vacuna tiene que ver mucho con la capacidad del virus. Hay virus DNA y virus RNA. Desafortunadamente los RNA son los que más mutan y cambian anualmente por sus proteínas y sus cápsides, y por eso es que muchas veces nos ponen a correr todo lo que estamos haciendo para poder sacar una vacuna efectiva en todas las poblaciones, para que pueda ser una vacuna que se inyecte como pasó con la viruela, que fue poblaciones y todo el mundo se vacunó para que no hubiera problemas después de volver a salir este virus que acabó con mucha gente. En la parte inferior encontramos el togaviridae, que son los virus que también estamos en el aire. Ahorita tenemos el dengue, el zika, el chikungunya, y a veces la gente se asusta porque el COVID da conjuntivitis, ya vamos a verlo, incluso ya hay test rápidos para detección de COVID, de adenovirus, hay algunos a nivel ocular, hay otros a nivel nasal. Ahí lo que tenemos que mirar es la especificidad, cuál es el mejor y en qué caso utilizarlos, porque a veces uno dice, no, hasta que no me hagan la prueba, pues la prueba dura 4 días, y si es un paciente que está en etapa avanzada, pues ya no se justifica hacerla. Entonces, cuando miramos los modos de transmisión, no todos los virus se transmiten de la misma manera. Hay transmisiones respiratorias, fecales orales, hay por contacto de lesiones, fómites, que son las partículas en el aire, por transmisiones por sangre, por contacto sexual, incluso la rubeola que todos conocemos a nivel ocular, que produce catarata congénita, que es por tener contacto los 3 primeros meses con la mamá, es también uno de los virus que se ve muy frecuente en los niños y que nos pone a correr también en la parte de pediatría en los bebés. Esta es una tabla que trabajamos nosotros en microbiología de los tiempos de incubación, es la teoría, pero muchas veces estos virus se comportan dependiendo del sistema inmunológico y no se puede tratar como una receta de cocina. Hay pacientes que duran incubando 2 días, hay otros que incuban 4 días, dependiendo de cada virus, de cada naturaleza, de cada sistema inmunológico. Estos virus van haciendo de las suyas en cada uno de los organismos. Acá tenemos un mapa que les saqué de lo que fue el dengue y el chikungunya, que no es reciente, es viejo, o sea, estas enfermedades han venido desde 2015, 2018. El problema de nuestro COVID es que es nuevo, que no había, nació y está haciendo de las suyas, entró con muchísima fuerza, que no lo esperaba ningún epidemiólogo, ni ningún microbiólogo, ni ningún virólogo. Nos tiene a todos locos porque está actuando de una manera muy diferente. Si ustedes ven ahí en esos mapas, el mapa es muy diferente a lo que está pasando hoy en día con el. Fíjense que África para el dengue tuvo muchísimo, chikungunya y zika tuvimos en los países de América Latina, y los signos son diferentes. Ahora, esas enfermedades van cambiando, van saliendo, van entrando otros virus. No sabemos cuál es el comportamiento de ese virus con otras comunidades microbianas, y es lo que se está estudiando en este momento. ¿Qué es lo que hace el virus cuando entra a tu cuerpo? Ellos tienen 2 patitas, digamos, que son los receptores. En este virus hay 2 receptores, parece que tienen que ver mucho con una proteína que es la AC2, que es la de la angiotensina, enzima convertido en angiotensina, y las personas que más tienen síntomas más severos son las personas que tienen estos receptores para el virus, que son los que producen esas infecciones respiratorias tan severas, de lo que se ha estudiado y de lo que se está estudiando. Los virus, cuando entran a tu organismo, pueden hacer 2 ciclos, un ciclo lítico y un ciclo lisogénico. En el ciclo lítico se fijan a la proteína, se quedan ahí, entran al DNA, se inyectan y pueden durar ahí y rompen la célula y lo revientan y empiezan a duplicarse en otras células. Otros virus tienen ciclo lisogénico, que lo que hacen es quedarse y no sabemos cuánto tiempo, que es lo que pasa con el VIH, que dura 10 años, 6 años, pero este no, este EISIS empieza a romper las células y empieza a salir. Acá vemos cómo son los 2 ciclos: el ciclo lisogénico, cuando se une el R o DNA del virus al DNA de tus células, y el ciclo lítico, que es cuando revienta y empieza a enmascarar a los linfocitos o a los macrófagos o al sistema inmunológico para que produzca partículas virales. Eso sería lo general. Ahora vamos a ir a la parte ocular.
¿Qué pasa en el ojo? Y es muy fácil identificar las diferentes manifestaciones y muchas veces nosotros como profesionales de salud visual podemos identificar solamente diciéndole al paciente si tiene un ojo rojo, como es su hiperemia, si es ojo rosado, y tocarle los ganglios, porque los ganglios son señales de que los virus entran y muchos virus están en tu organismo, como la varicela zoster, desde muy pequeña edad y salen a los 60, cuando ya el paciente tiene déficit inmunitario. Es muy diferente una bacteria a un virus. Ahí vemos en la diapositiva las bacterias que más producen infecciones y vemos los virus que más tenemos frecuentemente. VIH, herpes zoster virus, herpes simple virus, citomegalovirus, sarampión, rubeola, y a nivel de bacterias, pues obviamente estafilococo y estreptococo llevan y mandan la parada en todas las infecciones oculares y la pseudomonas en los usuarios de lentes de contacto. Si vamos al diagnóstico diferencial, yo les traje esto que me parece muy importante para empezar la parte de los ojitos. Están diciendo los que están viendo el virus que la mayoría de las personas han presentado conjuntivitis. Este es un artículo que salió recién, ahorita, ahí les dejé para que lo consulten, de febrero del 2020, donde dicen la importancia que es detectar y reconocer en los primeros síntomas las manifestaciones oculares, porque estamos cogiendo el virus antes de que entre la célula, porque lo podemos detectar aquí y podemos evitar muchísimas cosas de la cascada que se está generando a nivel de las citoquinas, que es lo que es más grave, y esa muerte que está produciendo este virus. Otros artículos, como en Acta Oftalmológica, dicen y están hablando de ese receptor en las conjuntivas de la enzima convertidora de angiotensina, la cual está teóricamente muy relacionada con esta infección. Y de ahí viene toda la teoría que están hablando, sobre todo los médicos italianos, de que produce más que entradas a los linfocitos, problemas de trombosis o de fibrina, que es otro daño que daña realmente la sangre. Nunca antes, dice este artículo, todos los estudios alertan sobre la importancia de reconocer las manifestaciones oculares y sugieren a ser muy vigilantes para reconocer estas manifestaciones tempranas del COVID. Entonces, nos ocupamos del pulmón de aquí para abajo, pero dejamos algo muy importante, que es la visión, y donde nosotros podemos actuar. Y incluso, si ustedes saben, hemos perdido compañeros optómetras y el primero que se murió fue este chino que era oftalmólogo. Entonces nosotros tenemos que tener una prevención, que ya lo miraremos al final. Acá vamos a ver algunos de los casos nuestros que tuvimos cuando fue la patada china. Yo creo que aquí todos tuvieron 1 o 2 casos o 6 casos. Entre todos era una cantidad de llamadas: mire, es que tengo una hemorragia, y la gente se asusta muchísimo, pero realmente este virus, que es el enterovirus 70, una de las familias de los Coxsackie, entra, produce esto, esa hemorragia subconjuntival se puede reabsorber. Ahí es muy importante trabajarla en asocio con el oftalmólogo, y la importancia también de tú mirar al principio las preguntas que le vas a hacer al paciente: cuánto hace que le empezó, tuvo algún trauma, has tenido problemas también asociados a un derrame, hipertensión, para descartar muchas cosas y apoyarnos de los cuestionarios que ya están validados. Esta hemorragia, como ustedes pueden ver acá, es muy diferente, como lo vamos a ver en el sarcoma de Kaposi. Es cuando se levanta los vasitos y empieza a producir una hemorragia que no duele, simplemente se siente caliente, empieza a salir, y ahí dura más o menos 15 días. El problema, lo vamos a ver al final cuando veamos algo de los tratamientos, es que la gente se quiere echar de todo. Eso compran vasoconstrictores, que no debe ser, se aplican corticoides, se aplican una cantidad de cosas. Incluso en las droguerías era tanto el desespero que yo vi pacientes que nos consultaban que les habían puesto atratimolol, que es un antiglaucomatoso que nada que ver. Entonces es importante reconocer en qué parte está la hiperemia, en qué parte está del ojo el daño y el daño del tejido. Acá vemos algunas fotos que nos pueden ayudar muchísimo a tener este diagnóstico. Cuando es un herpes simple, el herpes simple le gustan los ganglios, entonces él le gusta la piel, le gusta el colágeno, le gusta incluso las úlceras dendríticas. El herpes simple está muy asociado a las personas que tienen bajas defensas, y tenemos el signo de Hutchinson, que ya es en el herpes zóster, que te coge media cara, coge todo el trigémino,
y empieza el paciente a sentir como una parálisis. ¿Por qué? Porque el nervio está siendo afectado por el virus y empiezas a producir unas úlceras muy diferentes que son úlceras pseudodendríticas. No son tan grandes como la del herpes. Acá tenemos el ojito teñido con fluoresceína. Incluso en oftalmología prefieren teñirlo con rosa de Bengala. Cuando nosotros trabajamos estas infecciones, que hablan los oftalmólogos, nos hablan a nosotros, no hace falta hacer cultivos realmente, porque ya la misma clínica te dice qué es. Cuando ya uno mira los ojos, dice, no, ¿para qué le vas a hacer cultivo? Que son costosísimos, que ya uno sabe el ojo mismo se manifiesta, qué es lo que tiene. Pacientes con VIH, el virus que está, digamos, asociadísimo es el citomegalovirus. El citomegalovirus, en vez de estar en el segmento anterior, le gusta la retina. Entonces, él se va al fondo de ojo y los pacientes sufren mucho del esófago en el momento de tragar porque rompe todas las mucosas. Algunos pueden llegar a producir un tipo de cáncer que es el sarcoma de Kaposi, se puede presentar en conjuntiva, y estos virus que producen unas, digamos que carnosidades, sí hay que manejarlos mucho cuidado, hay que tener un oncólogo, oftalmólogo para poder manejar esto, revisar el fondo de ojo, no nos podemos dejar de que se le inflamó un poquito el canto interno. Este es el moluscum contagioso que hablábamos al principio, que son unas verrugas pequeñitas que pueden ser también procesos por inmunosupresión, no solamente por VIH, sino niños con mala nutrición. Desafortunadamente las personas diabéticas, los hipertensos, están mucho más propensos en estas condiciones a tener estos tipos de virus a nivel ocular. Estas conjuntivitis, muchas deben ser reportadas como casos de vigilancia epidemiológica obligatorios. Cada comité de vigilancia en cada país debe ser reportado. Nosotros incluso es nuestra responsabilidad como profesionales de salud reportar estos casos para poder tener unas estadísticas, porque si no empiezan los subregistros y se muestran cifras que no son ciertas. Acá tenemos uno de los resúmenes, ustedes pueden buscar en el Civigila en Colombia y acá en el Comité de Vigilancia Epidemiológica cómo van los casos. Incluso acá el Ministerio acaba de abrirnos para estar siempre actualizados de lo que estamos viviendo. El año pasado en Colombia estuvo de moda el Zika y el chikungunya, y yo creo que acá tuvimos muchísimos casos, y ese chikungunya empieza con el dolor de articulaciones, pero empezaron a nacer niños que tenían malformaciones congénitas y que tenían microcefalia y tenían retinitis. Ahí fue cuando se empezaron a hacer todas las investigaciones qué está pasando en estos pacientes, y es lo que no nos sabemos todavía el coronavirus. Decimos que es conjuntivitis, pero hay sospechas de que puede haber más. Entonces tenemos que estar siempre alertas si hay una uveitis, si hay una retinitis, qué es lo que está detrás de esto, el sistema inmunológico, porque hay personas que no tienen ni un solo síntoma, pasan desapercibidas. ¿Qué es lo que está pasando? Son asintomáticos, tú no le ves absolutamente nada y el paciente empeora de un día a otro, depende de sus asociaciones sistémicas. El enterovirus 70, que es el Coxsackie, y el adenovirus, realmente son de la familia Adenoviridae y producen dos tipos de conjuntivitis, la fiebre faringoconjuntival y la queratoconjuntivitis epidémica. En la fiebre faringoconjuntival está, como el nombre lo dice, faringe conjuntiva y una fiebre de 39 a 40 grados. En la queratoconjuntivitis epidémica coge la córnea y afecta muchísimo más lo que es los tejidos corneales. Acá vemos, por ejemplo, los casos, si tú ves en una conjuntivitis hemorrágica, que es la que pasa con el enterovirus, es diferente a lo que hace el adenovirus a nivel ocular. El adenovirus coge la córnea o puede coger, ves como una florecita, un punto con puntitos alrededor. Si tú le haces la tocada, los pacientes, los ganglios sienten un poquito de dolor en la sección del cuello y obviamente la presencia de folículos. En las conjuntivitis virales, a diferencia de las bacterianas, no hay secreción purulenta, no hay, como yo les digo a todos mis estudiantes, leche condensada. Es una secreción acuosa, el ojo lloroso, como cuando tienes gripa. Esa es lo que se está viendo en el COVID, un ojo totalmente con características de un pink eye, ojo rosado, no hay dolor, no hay una hiperemia localizada.
Y hay que estar en una buena anamnesis siempre y valorar al paciente, queramos o no, en lámpara de hendidura, con todas las protecciones que tenemos que tener para poder mirar en qué parte está la manifestación. Esta es una tabla que les hice más o menos de los signos que uno puede tener. En la bacteriana no es nada, no pica, mientras que hay pacientes que incluso se pueden confundir de una viral o una alergia o un ojo seco. Ahí es donde tenemos que estar muy pendientes, e incluso ya venden algunos test diagnósticos que ya vamos a ver, que te identifican si es virus o si es ojo seco o si es alergia. Hay muchos signos que te pueden ayudar y que vamos a verlos acá. Realmente en las lesiones de la conjuntiva hay hiperemia, quemosis, lagrimeo, excesos de mucosa, pus, secreciones papilares. Entonces, la dilatación focal o difusa del plexo, realmente hay que ver en dónde está localizado. La quemosis, que es esa inflamación que tú sientes cuando te rascas mucho el ojo, porque hay también liberaciones de histamina o de procesos inflamatorios. El exceso de mucosa también es, pues, procesos alérgicos, mientras que el pus es más que todo bacteriano. Las bacterias y los microorganismos pueden llegar a producir algunos de estos síntomas, como son los folículos. El folículo realmente lo vamos a encontrar más en las infecciones virales. Las pseudomembranas en las infecciones por adenovirus se ven frecuentemente, mientras que los granulomas son más que todo de infecciones bacterianas. Si miramos ya los ojitos acá, ¿qué es lo que tenemos que ver? Es hacer ese diagnóstico diferencial, mientras que en el ojo seco el paciente lo que siente es esa sensación de arenilla, que tiene el ojo seco todo el día. Y vamos a ver acá el típico caso de lo que es una hemorragia subconjuntival. Al final, cuando veamos las preguntas, si alguno tiene algún caso que haya tenido, que quiera comentar para enriquecer esta reunión que tenemos hoy todos, es muy interesante porque a veces nosotros recibimos al paciente y nos quedamos callados, no sabemos, remitimos, derivamos, pero es importante saber hasta dónde podemos llegar. Muchas de esas infecciones virales se pueden sobreinfectar y pueden llegar a producirse a infecciones bacterianas, donde ya la secreción, entonces los tratamientos que vamos a ver son muy diferentes. Ya no es solamente poner lágrimas artificiales, poner las compresas frías, sino que ya tenemos que lanzarnos con algunos antibióticos. Lo importante es mirar bien el ojo, observar dónde está la hiperemia, dónde están, acá vemos la quemosis, algunos de los síntomas que acá realmente es ya una inflamación muy severa, ahí ya tenemos que actuar con algunos medicamentos especiales. El test de AdenoPlus fue el primer test que sacó el laboratorio Quidel, que incluso trabaja también con metaloproteinasas, pero a nivel de virus tiene una prueba que es como el test de embarazo, y si salen 2 rayitas es positivo y si sale una rayita es negativo. Este AdenoPlus, que son rapid test, son test rápidos para medir. Ellos acaban de tener ayer la patente para poder hacer las pruebas del COVID, entonces las van a hacer a nivel nasal. Entonces, si nosotros tenemos una buena clínica, no necesitaríamos de estas pruebas. Por eso es que aquí está el resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. En las conjuntivitis virales, la hiperemia está diseminada de un color rosado. En las queratoconjuntivitis está dentro, queratoconjuntivitis, córnea y conjuntiva. Se ven los puntos con puntitos alrededor, los infiltrados. Acá sí ya el paciente tiene dolor porque la córnea está comprometida un poco. Si es un ojo perilímbico, tiene que ser una uveitis, una iridociclitis. Si tenemos queratitis micóticas, los hongos cogen absolutamente todo, utilizan ya lo que es su mecanismo de meterse dentro de la córnea en el estroma y empiezan a hacer unas inflamaciones muy severas. Entonces el ojo rojo y la hiperemia es muchísimo más severa, incluso son pacientes que tú le preguntas y han tenido estos contactos de origen vegetal hace más de un mes, o pacientes que han tenido un trauma de origen vegetal. Entonces es muy diferente y por eso es tan importante hacer una buena anamnesis al inicio de la consulta
Incluso en Estados Unidos, el que valora primero es el optómetra remite al oftalmólogo. ¿Y por qué no mandan al oftalmólogo inicialmente? Para no contaminar lo que es la cirugía, porque realmente si una blefaritis se nos cuela o se cuela un virus, podemos tener daños en los pacientes cuando van a hacerse sus cirugías en consulta. Entonces, eso es la importancia de hacer una buena atención primaria visual. Los diagnósticos diferenciales entre las bacterianas y las virales, tú no vas a encontrar una viral nunca esa secreción, porque ellos no van a producir estos detritos de grasa, de lípidos. En cambio las bacterias como el estafilococo sí las producen. Acá tenemos cultivos bacterianos donde se ve el estafilococo, que es mucho más grande, o el estreptococo, que es en forma de cadenas, y van produciendo esos daños a nivel ocular. Acá vemos el adenovirus típico que les decía, así es el nene en el microscopio electrónico, como se ve, y acá lo tenemos en el ojo, el punto con puntito alrededor. Es mucho mejor utilizar el rosa de Bengala para poder identificarlo bien en la lámpara de hendidura, las tinciones que ya todos saben hacer, y mirar si estos infiltrados son subepiteliales o son profundos. Entonces, este virus es muy frecuente, el adenovirus es mucho más frecuente de lo que sospechamos, y muchas veces la gente lo pasa desapercibido y realmente es un tratamiento muy sencillo, pero hay que avisarle al paciente y que tenga todas las precauciones. Estos son pacientes típicos de hemorragias subconjuntivales. Si ustedes ven, pueden ser bilateral y unilateral. Eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. A veces los dos ojos o un solo ojo nos pueden dar indicios también si es viral, bacteriana, alérgica. Entonces, mirar los dos ojos, como si le empezó a un paciente, preguntarle siempre, ¿te empezó en un solo ojito? ¿Te empezó en los dos ojos? Y los virus realmente lo que hacen es aprovecharse de las mucosas. Yo estaba viendo incluso esta mañana que tuve que salir porque no quería salir, pero tenía que, obligadamente, y me fumigaron de arriba hasta abajo entrando al banco. A veces nosotros, del susto que tenemos, empezamos a utilizar una cantidad de normas y de prevención, y uno ve gente en el supermercado tapado de arriba hasta abajo. Yo ayer veía o veo todo y me parece que lo que estamos viviendo es un momento muy crítico, muy caótico. ¿Cuánto te vale a ti comprar todos esos equipos? ¿Cuánto le vale a una óptica que está cerrada tener que pensar en antisépticos y todo? Pero es la vida. Pero realmente salir con máscaras antigases, pues no. Toca saber qué vamos a utilizar y qué vamos a comprar. Y conociendo estos virus, vamos a saber realmente qué es lo que vamos a necesitar para cada uno de nuestros consultorios. Por ejemplo, el Aedes aegypti es la transmisión, que es muy diferente por un zancudo, y gracias a Dios este COVID no se pasa de esta forma. Hubiera sido nuestro dengue, y tenemos dengue clásico y dengue hemorrágico. Una picadita de un mosquito, que es el Aedes aegypti, puede llegar a producir un dengue, y empiezas a ver si hay hemorragias nasales o en las encías. Y este virus es también RNA, es de la familia de los togavirus, y también tiene envolturas de proteínas que se fijan a las células y se adhieren, como veíamos al inicio. Se han encontrado pacientes que tienen dengue y COVID. Eso es lo que nos tiene preocupados ahorita. Está haciendo reacciones cruzadas con otros virus. No sabemos qué está haciendo con bacterias. Pero si tú revisas la literatura, ese es el problema, porque no es una microbiota sola. Es una microbiota que está jugando con nosotros. Entonces, por eso es que tenemos que estudiarlo y tenemos que estar muy alerta y tenemos que estar muy bien cuidados de todo lo que está pasando. Acá vemos cómo el virus penetra, llega, se une al núcleo celular, por su RNA genómico empieza a producir las partículas y empiezan a salir, y engaña a este pobre linfocito y le dice, produzcame más partículas. Ahí es donde está el contagio, y por eso es que es la razón tan importante de quedarnos en casa y ser obedientes, porque estas partículas viajan en todo lo que estamos tratando de limpiar, ¿sí? Las sucios, en las manos, y a veces dicen también que los guantes de nitrilo en las partículas también quedan, y es muy importante mirar la higiene y lavada de manos. Entonces,
El Aedes aegypti y el dengue tienen características diferentes. Entonces tú miras el rojo de los ojos, pero tienes que preguntarle al paciente, ¿ha tenido dolores en las articulaciones? ¿Has tenido fiebre? ¿Has tenido erupciones? En el COVID se han reportado pacientes que han hecho erupciones como un dengue hemorrágico, igualitas. En Italia se vio muchísimo, o sea, esas petequias nos guían de que el paciente tiene una hemorragia interna, de que algo está pasando, de que algo está pasando con su sistema de coagulación. Y eso es lo que tenemos que estar pendientes, si existen estos signos, aparte de los síntomas que tiene de fiebre, algunos presentan otros síntomas, como les decía al principio, por su sistema inmunológico. Entonces tenemos que ver si esa enfermedad vírica, febril, al inicio, cuando empezamos todo esto, en las reuniones que estamos haciendo para los protocolos internacionales, todo el mundo no, si tiene fiebre, ahorita no, si tiene fiebre no, porque el problema son los asintomáticos que están pasando el virus, entonces ya la fiebre quedó atrás porque ya estamos en una fase que hay personas en la comunidad que no tienen los signos, no tienen los síntomas, pero están transmitiéndolo porque son, digamos que, portadores de esas partículas. Entonces, la fiebre inicialmente que duraba de 3 a 5 días en el dengue, la cefalea intensa, es lo mismo que se está presentando en el COVID, las mialgias, las atragias, el dolor retroorbital, la anorexia. Algunos tienen problemas gastrointestinales, pero hay un signo que se está trabajando y se está viendo en el COVID, que es la falta de gusto y de olfato en los pacientes que presentan cuando empieza su fase que ya está cogiendo más avanzada. Entonces hay que revisar estos signos cuando valoremos a esos pacientes, cómo están sus plaquetas, la erupción, cómo si ha tenido problemas gastrointestinales también, y las linfoadenopatías, las leucopenias, que quiere decir si tienes en los exámenes de sangre las líneas que te salen aumentadas o disminuidas, y eso sí ya toca valorarlo en cada uno de los casos, no puede ser generalizado. A mí me mandan los exámenes y me dice que tengo. Yo digo un momentito, a eso hay que mirar toda la historia clínica que va detrás, si el paciente tiene o no tiene predisposición, si es sensible, si tiene embarazos, si ha tenido hipertensión, si es diabético. Entonces ahí ya uno trabaja con el epidemiólogo, con el inmunólogo, con el médico. No es que me formula qué me he hecho, porque no te puedes formular, no es que me he hecho cloroquina, que estamos haciendo barbaridades que pueden ser de disminuir más la salud de lo que pensamos hacer. Entonces teníamos el ejemplo de otro virus a nivel ocular que se veía que era el chikungunya, un ojo muy rojo, pues ese rosado intenso lagrimeando, y tenemos acá yo les dejé todas esas diapositivas para que sea un resumen que incluso ustedes lo puedan utilizar con sus pacientes, les puedan mostrar a sus pacientes para que ellos se tranquilicen. A veces los pacientes están súper asustados, llaman, me dio estos signos de erupción en los bracitos, son algunos que se han encontrado que son como si tuvieras un salpullido. Y el Aedes aegypti está fumigando, todo lo que están haciendo en todas las ciudades realmente es para fumigar la cantidad de partículas. Algunas fumigaciones se hacen con amonio cuaternario, que es el más especial para disminuir las cargas de las partículas virales. Entonces, el peróxido de hidrógeno, el amonio cuaternario, todas esas sustancias es bueno que las utilicemos frecuentemente para bajar la carga microbiana. Acá tenemos las personas que estaban fumigando, no desde ahorita, desde hace años con el Aedes. Entonces empieza el susto, ¿qué hago? Voy al optómetra, llamo a un amigo, me echo limón, compré dexametasona, ay, me echo este vaso constrictor para que se me quite el ojo rojo, me angustio, no le digo a nadie, me resigno, me echo jabón azul porque me dijeron que me echara sábila, todo. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Nosotros a la hora de sacar el gel antiséptico no estamos haciendo absolutamente nada si lo hacemos de esa forma, estamos contaminando la parte de arriba. Debemos hacerlo con los nudillos y también tener muchísimo cuidado cuánto tiempo vamos a usar esas máscaras que estamos todos trabajando en el 95. Compramos una para el mes, eso no puede ser. Los lentes de contacto es otra cosa que está mucho en estudio porque dicen no úselos, pero realmente va a servir como una barrera. Y estamos reforzando la limpieza que se hace frecuentemente y tener muchísimo cuidado con los lentes de contacto que los dejan en los estuches y no les hacen el reemplazo de la solución frecuentemente.
¿Qué es lo que se está trabajando en estos días que ha funcionado muy bien y desde hace muchos años? Si no es que no lo usamos. El lavado de manos viene desde época de Ignaz Philipp Semmelweis, cuando inventó todos los protocolos, pero no es un lavado de manos normal, sino que tiene que ser interdigital, con todos los movimientos para que realmente las partículas virales no queden en las uñas. Incluso yo pienso que a los consultorios no deberíamos llevar ni esmaltes, ni joyas, ni nada de lo que sea que se pueda adherir el virus. Entonces, antibiótico, corticoide, cloroquina, entonces empiezan a haber una cantidad de estudios, incluso la literatura abrió una cantidad de cosas y la gente está muy mal informada y realmente estamos trabajando en cuidarnos en esta parte porque los antibióticos que se utilizan son diferentes, algunos países utilizan, y no estoy de acuerdo con la cloroquina tiene efectos en el fondo de ojo muy grandes, es reversible, pero el fondo de ojo lo daña, la retina es muy tóxica. Incluso en el corazón se han visto pacientes que han tenido problemas cardíacos y lo que más nos está funcionando, que hablábamos incluso en una reunión que tuvimos para el protocolo que nos invitaron con la Universidad de Beijing, ellos trabajan mucho al paciente con cosas naturales hasta que se complique, pero en lo mínimo ponerle tanto fármaco. Interferón lo trabajan muchísimo en Cuba también y ahora estamos buscando son pacientes que hayan sido COVID positivos para que donen sus anticuerpos y puedan ser también para los casos muy severos ser una alivio mientras puedes sacar la vacuna. La vacuna tiene muchos estudios, China ya tiene 2 en fase 2 con monos, hay uno que ya entró en fase de humanos, Francia, están también los del grupo de la Universidad de Oxford, Estados Unidos también tiene otro grupo, pero ojalá no se vaya a convertir en ese pelea de quién va a tener el marketing y la distribución de esta vacuna si llega a salir rápido. Otra cosa que alivia muchísimo a los virus inicialmente es no dejarlos avanzar hacia la célula. Entonces dicen que el frío, que el calor, realmente en el ojito lo que nos funciona son las compresas frías, el hielo, las lágrimas artificiales. Si tú mantienes al ojo lubricado y le eliminas toda esa carga microbiana, ayuda muchísimo. No se recomienda soluciones que tengan cloruro de benzalconio porque los tejidos están muy dañados, están afectados por el virus y el cloruro de benzalconio es muy tóxico y puede dañar las microvellosidades del epitelio. En lo posible que sean lágrimas artificiales sin preservantes y también todo lo que tú puedas tomar, alimentación. Tuvimos una charla en estos días con Franja Visual de Nutrición. El sistema inmunológico es tan importante para los diabéticos, para la generación macular, para el glaucoma, que tenemos que cambiar nuestros hábitos y ojalá este encierro nos enseñe a cambiar estos hábitos que traíamos siempre porque eso mejora eso que estamos viendo precisamente, que son los anticuerpos y el sistema inmunológico. Si el anticuerpo que es esta Y se une antes al virus, no va a tener que llegar a infectar la célula y no va a tener a dónde dejar su DNA, no va a tener cómo infectar. Entonces lo que tenemos es que subir el nivel de anticuerpos y no quiere decir porque hoy nos comamos 3 naranjas y 8 arándanos, ya no vamos a tener, no, eso es de muchos años atrás. Entonces a nuestros hijos, desde los niños empezar a trabajar esta buena nutrición para que estos anticuerpos cuando llegue el virus no los tome de sorpresa y no sobra nunca, nunca. Lavarnos las manos 5 o 6 veces, lo que más podamos, más que todo cuando si hemos tenido un contacto con pacientes y también los que tenemos mascotas, los que tenemos en contacto con pacientes que tienen secreciones nasales. Entonces el Ministerio de Salud Pública de cada país está sacando infografías y nosotros cuando me invitaron a hacer el protocolo, inicialmente hicimos uno muy sencillo, ya lo hemos ido mejorando y los protocolos van a estar cambiando y van a estar mejorando. Todo el mundo me dice, no, ayúdame con el protocolo, listo, tenemos una base, pero cada uno tiene que adaptar su protocolo dependiendo de lo que tenga en su consultorio. Una clínica de alto nivel no va a ser lo mismo si tienes una óptica en un centro comercial. El protocolo debe estar adaptado a tus necesidades. Lo importante es que aprendamos culturalmente, decía una japonesa, que en Japón inicialmente cuando se pudo detener es porque ellos por cultura se saludan sin tocarse las manos
y esta parte del estornudo cubriéndonos con el codo es muy importante. Depositar los pañuelos, no tener ni un trapo ni una toalla de tela en ninguno de los consultorios. Esos trapos de tela son una fuente de incubación, todo tiene que ser ojalá con sensores de ojo también, porque uno cuando toca el sensor ahí estás dejando y el metal está durando, siempre tocarlo con la palma de la mano. Incluso los cajeros electrónicos nos están recomendando con el nudillo de los dedos, que los virus están permaneciendo más tiempo del que sospechábamos en esas partes metálicas. La lámpara de hendidura, ponerle su lámina transparente, y también nosotros, si somos personas o un paciente que ya sabemos en la historia clínica o que le podemos poner que es diabético, problemas cardíacos, tener una higiene muchísimo mejor para protegerlo a él y para protegerlos a nosotros. Esto es realmente lo que teníamos para compartir hoy, pero yo sé que hay muchas preguntas, estoy viendo acá en el chat. Voy a dejar de compartir la pantalla, la presentación la van a tener y espero acá para resolver todo lo que tenemos. Entonces, no sé si tú quieres leer y vamos resolviendo. Eddie. Claro que sí, doctora. Hágale pues. Deme un segundito. Bueno, más de todos los saludos que le envían de diferentes partes del país y de otros países también. Tenemos aquí una pregunta que dice, deme un segundito. Muy interesante información, mi querida Patricia. El último hallazgo es que 2 médicos en China que se contagiaron de COVID-19 estaban en coma y al despertar su piel se había oscurecido. No saben si es específico por el virus o por el uso de cloroquina que afecta al hígado. Información certificada, dice. No, sí, es una de la toxicidad de la cloroquina viene desde hace muchísimos años, por eso no se está recomendando en muchos países. Sin embargo, otros países la están utilizando y hay una toxicidad muy alta, sobre todo si los pacientes han tenido problemas de circulación o que son hipertensos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la cantidad y la formulación y el peso del paciente en estos casos. Tengo otra pregunta que dice, para lentes de contacto se deben lavar los estuches de los lentes, pero nosotros como profesionales debemos indicar a nuestros pacientes el cuidado y desinfección de lentes de contacto y estuches. Sí, precisamente hoy hablábamos con el doctor Guillermo Carrillo y ACLE, que es la máxima autoridad en lentes, están sacando un protocolo y hay mucha discusión en torno al uso de lentes de contacto. Salió una recomendación de que no usaran los pacientes los lentes de contacto durante esta época, pero realmente solamente a los pacientes que tengan el COVID se les está recomendando también una limpieza más seguida y con soluciones, si Dios quiere, a base de peróxido de hidrógeno o de clorexidina o desinfectantes fuertes, porque muchos pacientes no van a dejar de usar sus lentes de contacto, los necesitan porque son prescripciones, por ejemplo, de muchos años, esclerales. Entonces ahí nos toca a nosotros realmente trabajar en esta parte de los protocolos para lentes de contacto y todos trabajar como si el paciente que llega lo tenga, o sea, nosotros estar muy bien protegidos y el paciente también, con su mascarilla, con su... Incluso estaban hablando que podíamos mirar qué utilizar nosotros en cada procedimiento, porque los mandiles también se están contaminando, las batas de laboratorio, hay que estarlas recambiando. Si tú usas una bata todo el día, ya no se puede hacer eso. Tendríamos que tener batas desechables porque hay pacientes que tienen una posibilidad de tenerlo y tú los atiendes y quedas con esa bata puesta. Un paciente usuario de lentes de contacto que tenga esto va a tener que hacer una limpieza, una desinfección especial y tú apenas lo atiendas, antes y después lavarte las manos, ¿sí? Con limpieza profunda. Dice aquí, la cloroquina en efecto, como todo medicamento, es hepatotóxico, pero muy prematura para atribuirle el cambio de color de piel. Tocaría ver el motivo, además ver la dosis, días, yo no le atribuiría, dice. Solo dice Soraya. Sí, la cloroquina está siendo muy discutida y
ha funcionado, pero realmente es porque lo que hablamos nosotros es tratamiento de escopeta. Metámosle de todo a ver qué funciona. Entonces les están dando una escopeta de acitromicina, cloroquina, interferón y realmente estamos dañando el sistema inmunológico. Eso es lo que está pasando. Dice, se está presentando maculopatía debido a los medicamentos como coraquina e hidroxicloroquina. Sí, la cloroquina siempre produce toxicidad. Entonces siempre se recomienda a los pacientes que están durante el tratamiento revisar fondo de ojo y retina para ver si tienen, la ventaja es que es reversible, o sea, en el momento que ya se deje de utilizar, en los casos que han reportado, la retina vuelve a su normalidad, pero hay que ver también cada paciente. Si tengo un paciente que refiere sensación de cuerpo extraño en el ángulo superior externo de su ojo izquierdo. No tiene secreción, tampoco no se aprecia su ojo rojo. Ha utilizado Nafacel por 5 días, pero siente poca mejoría. Dice. No, no me dice más. Que no use Nafacel. No por usar el Nafacel, la nafazolina en estos casos enmascara porque la nafazolina lo que te hace es un vasoconstrictor. Entonces lo que hace es cierra, te constriye, no deja salir la sangre, pero realmente el Nafacel, no el Nafacel, la nafazolina y cualquier vasoconstrictor, todos los de tetrodotoxina no se recomiendan porque esas sesiones de cuerpos extraños puede ser también que el paciente tenga todavía el cuerpo extraño, hay que valorarlo, hay que verle también si son secreciones que puedan tener una infección. Voy a abrir el micrófono porque, bueno, dice Danilo, quiere hacer una pregunta por Claro. audio. Y voy a abrir el... Bienvenido, doctorísimo. Un segundito, no sé. Puede abrir el audio, ¿no? Ahora sí creo, Ahí ¿verdad? está. Ahí está. Okay. Ya, Mi querida doctora, yo tengo una inquietud. Bueno, ya sabemos y estamos manejando, creo, bastante bien todo lo que es el cuidado de desinfección, lavado de las manos, lo que debemos tocar, lo que no debemos tocar. Pero yo tengo una duda. Por ejemplo, si yo voy al supermercado o a la tienda y compro un cartón de leche, un litro de aceite y unos huevos, y esos huevos vienen contagiados, vienen contaminados, porque de pronto alguien que estuvo laborando tosió, cogió con las manos y total. obviamente agarró eso, y yo vengo y lo compro, y si lo llevo a mi casa, si yo, por más que me lave las manos, de pronto cojo no sé, el huevo, el cartón de leche, me sirvo, toco el vaso y me toco la boca, ojo, nariz u ojos, ¿hay posibilidad de contagio? ¿Es alto la posibilidad de contagio o no existe posibilidad de contagio allí? Sí, Hay una posibilidad de contagio definitivamente. donde tú O sea que no toques están... mano, ahí en los cartones de leche, cuando tú seleccionas y todo, ahí quedan las huellas tuyas. Ahora, lo que recomendamos es no tocarse la cara, que es lo que tenemos que proteger donde están las mucosas. Pero es muy difícil Claro. porque es un movimiento reflejo. Tú estás Claro. tocándose siempre la nariz, los ojitos, Sí. entonces los supermercados deberían estar haciendo una desinfección de incluso todos los productos. Ojo también con los que estamos haciendo en domicilios, porque vienen al aire, despachan y los domicilios no tienen los mismos protocolos de seguridad alimentaria que tienen incluso en los mismos supermercados. Pero sí es un caso Yo que veo, toca yo veo, por estudiar. ejemplo, aunque he ido poco a los supermercados en estos días, veo que los protocolos que están manejando son más buenos, pero en cambio, a nivel de tiendas, de las tiendas del sector, de las tiendas de barrio, veo que la cuestión es otra. Uno va al tendero y el tendero le entrega los huevos, la leche, el aceite que compra, con unos guantes que si eran blancos ya los tiene negros. Entonces desde ahí vemos la Sí. suciedad, la mugre y la cantidad de virus que hay. Le preguntaba esto porque, bueno, usted sabe que lo de la comunicación es lo mío, también aparte de la optometría, y estamos por realizar un video que lo queremos difundir a través del colegio y también con la Federación de Optometristas, en la cual le estaremos indicando a la gente que no solo hay que lavarse las manos, que no solo hay que no tocarse ojos, nariz y boca, sino que también no estaría de más lavar las cosas cuando las compre. Yo, por ejemplo, Correcto. lavo todas las frutas, todo lo que llega, los cartones de leche, el aceite, todo en absoluto, porque, y me di cuenta de esto de una experiencia. Yo tengo mucho cuidado.
pero en el caso de mis padres no tienen la formación que yo tengo, y ellos, por ejemplo, agarraban la leche, servían el cartón directo al vaso, y al rato los veía tocando oxígeno, entonces yo me preocupé. Yo dije, de nada sirve las mascarillas y toda la cuestión si nos contagiamos por esa. Entonces quería estar seguro para hacer definitivamente el video, que con lo que usted me acaba de decir, que si hay posibilidad de contagio, entonces lo haré con más urgencia en estos días. No, y sabes que también, Danielito, que no sabemos incluso cuánto puede durar en las diferentes cargas de plástico y los empaques. Por ejemplo, los panes anteriormente los vendían sueltos, ya les están poniendo en los supermercados plásticos alrededor. Y el problema también es que son los tiempos del lavado de manos. Nosotros si vamos en una salida que nos dejan salir ahorita, que estamos en cuarentena una vez, no tenemos digamos, no podemos lavarnos las manos tan seguido, pero sí vamos a tener que implementar el lavado de manos incluso al paciente apenas llegue a la óptica y apenas se retire. Los tapetes, si tú ves también los pies llevan los carros en las llantas, por eso es importante cualquier cosa que podamos hacer en ese momento mientras conocemos mucho mejor cómo se está comportando este virus. Hay una pregunta que es ya un tanto más delicada, se la hago por el WhatsApp, porque creo que este no es el sitio para hacérsela. Es sobre posibilidad de contagio. Bueno, creo que todos somos adultos acá y hasta les serviría a todos, porque hay mucha gente preocupada por eso. Yo por lo menos entre amigos y toda la cuestión me la han hecho, pero creo que mejor se la hago directamente al WhatsApp. Le agradezco la Perfecto. gentileza, doctora. No, a ustedes, mil Excelente, gracias excelente como al siempre. colegio por también de optómetros de Manaví, del cual soy miembro de corazón, porque realmente todas esas iniciativas que tú propones y lo que propongamos nosotros para todos va a ser muy útil. Hicimos unos protocolos para compartir, la Aldo va a hacer otras reuniones y el 1 de mayo está la IAPB invitando a un webinar también para tratar todos estos temas que nos van a servir a todos mucho. Aprendo un poquito de usted, esa entrega que usted hace sin buscar nada a cambio. Amén. Besitos, cuídese. Gracias. Un Gracias. abrazo. Tengo otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos diferenciar el dengue del COVID en cuanto a su cuadro sintomático? Acá en Neiva, donde vivo, se ha aumentado enormemente los casos de dengue. Liz, eso está siendo estudiado porque el dengue acá también está pasando en Risaralda. Hay muchos países que han reportado dengue y está simultáneamente asociado y muchos casos se están diagnosticando diferente. Hay dos tipos de dengue, que es el clásico y el hemorrágico. El que se está pareciendo más al COVID es el hemorrágico. A nivel ocular son exactamente los mismos síntomas. Entonces ahí sí tocaría hacerle a los pacientes una prueba de esas rápidas de COVID o anticuerpos, IgG o IgM, para poder identificar cuál de los dos es y poder empezar un tratamiento apropiado. Bueno, Verónica dice, ¿y la ozonificación qué opina, doctora? Excelente. Todo lo que sea ozono en estos momentos y peróxido de hidrógeno ha funcionado muy bien y ayuda sobre todo en la parte de instrumentación quirúrgica. Hay que reforzar todo lo que sea sanitización en el ambiente, en el aire. Las partículas decían que no fluyen en el aire, pero realmente son volátiles. La medición que hicieron es de 1.5 a 2, pero tú vas a unirte con la persona y a esos momentos, quieras o no quieras, la distancia no va a ser esa. Estamos mucho más cerca o incluso nos encontramos con amigos y en estos momentos de cuarentena ya uno quiere abrazarlos. Entonces eso va a ser un cambio de cultura. No podemos abrazarlos, no podemos besarlos como hacen los españoles, beso acá, beso acá. Nos toca tomar esa cultura por un tiempo mientras el virus se mitiga. Bueno, de Fernando Naranjo dice, doctor Danilo, buenas noches. Tiene razón, tenemos que tomar esa medida de lavar todos los productos para evitar contagios. Yo lavo vegetales con un poco de cloro en el agua, dice. Sí. Tenemos Todo el otra que dice, mundo. Dice un amigo mío que está exorcizando los alimentos cuando llega al supermercado. Y realmente es así. Las bolsas de plástico, todo lo que tú llegas al supermercado, coges tu ropa, la metes en una bolsa roja y te vas y te bañas. Cualquier salida. ¿Por qué? Porque vamos a infectar muchas superficies nuestras. El virus está durando tiempo
en las superficies, lo que no hizo el VIH. El VIH es mucho más lábil y por eso es que nosotros tenemos que estar en esta, no, es que lo está demostrando las cifras que tenemos de las personas que han fallecido, que es muy triste, incluso optómetras y oftalmólogos, es muy triste para toda la comunidad en este momento. Yo pienso que nosotros estamos con un compromiso moral para hacer las cosas con una seguridad muy alta. Bueno, dice, si el cloro ayuda a desinfectar los productos del supermercado. Sí, ahorita todo, cloro, lo que pasa es que el cloro es tóxico para nivel del consumo, entonces tienes que utilizarlo pero jugarlo muy bien para que no queden toxinas. Lo mismo que pasa con el peróxido de hidrógeno, tú puedes lavarlo disuelto en agua, pero tienes que después hacerle un buen enjuague. Uno de Giro Visual dice, cierto, mi Patricia, uno extraña el abrazo y debemos mentalizarnos en que no son ni saludos. Así es. Es un cambio cultural en todo. Sí. Estamos Mi doctora sacando una tabla, Eddie, que la quiero poner a todos porque yo pienso que entre las diferentes miradas queda mejor construida. Es una tabla que nosotros mismos sacamos las protecciones de los equipos de protección personal, porque a veces nos vamos a comprar 1000 cosas que realmente no necesitamos. Es realmente saber para este procedimiento qué es lo básico que debemos utilizar para el procedimiento porque también el paciente se va a asustar cuando te vea como si fueras un astronauta escafandra. Eso nosotros como virólogos tenemos que utilizarlo, o microbiólogos, en un laboratorio de 4º nivel. Pero yo no puedo llegar, como están llegando muchos funcionarios políticos, que a mí me da risa ver las noticias, que llegan como el astronauta y el pobre médico con su tapaboquitas. Eso no puede ser, porque el paciente, si es un niño, se te va a asustar de entrada. O sea, tienes que tenerle al niño el mismo kit para que el niño se sienta contento, para que lo vea, que lo están haciendo en Corea. Vi, los niños están llegando a los consultorios y les dan un kit, obviamente sale muy costoso, pero es un kit para que el niño entienda. Incluso la educación del COVID que están haciendo a nivel de los niños a nivel mundial es lindísima, las cartillas para ellos, porque los niños están, o sea, ven al papá encerrado, están muy asustados y ese miedo no lo podemos pasar. O sea, tenemos que también educar a nuestros hijos y más nosotros que tenemos pacientes pediátricos. Entonces, hacer el juego de que el niño se disfrace con su tapabocas, los niños son felices de ponerse tapabocas, pero yo, que trabajo con seguridad en un laboratorio, me pongo el tapabocas y al minuto ya estoy ahogada. Y ese momentico que yo me quito el tapabocas es cuando tú vas a sentir, es lo más peligroso, porque en ese momento que tú haces esa entrada para tomar líquido o comer algo, puedes perder todo lo que hiciste en un minuto. Entonces por eso nos toca no comer en la óptica, poner sitios especiales, nos toca adaptar muchas cosas, porque incluso yo veía cuando está uno en plenas, que no comió nada porque hizo consulta tutun y se come su momentito del break, nos toca también educarnos, reeducarnos a todos. Doctora, buenas noches. Una consulta. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. ¿Sí? Verá, en mi caso, cuando uno está en el supermercado, obviamente uno saca las bolsas, pero yo hago el sistema de que o le roceo las fundas cloro con agua o le pongo alcohol. De esa forma igual evito llevar el virus al carro, o no hay posibilidades de que yo lo lleve de esa forma. No, sí, ahí ayudas muchísimo, y también no ponerlas en los sitios donde se va a sentar la gente, sino si el carro se puede en la parte trasera. O sea, lo importante es la contaminación cruzada. En el momento en que tú pongas toques y todo el mundo toque, en ese contacto es que él está aprovechando. Entonces, entre más aislado lo tengamos, incluso todas esas compras meterlas en una bolsa para que tenga doble seguridad, y tú llegas a tu casa, limpias, desinfectas, te bañas, primero que todo te lavas las manos apenas llegues. Incluso para los protocolos veíamos en la Sociedad Colombiana una charla muy buena que hicieron en los tiempos, lo que tienes que quitarte de último, porque a veces llegamos y nos quitamos primero las gafas es lo último, y ahí tenemos que ver también esos protocolos que nos pueden ayudar muchísimo las personas que trabajan en anestesiología, enfermeros que están dedicados, instrumentadores quirúrgicos en Colombia, por ejemplo, que saben realmente cómo son los protocolos de desinfección.
No tengo muchas más preguntas. No sé si su tiempo, doctor, está bien para irle Sí. respondiendo o sí. Yo tengo tiempo. No sé tu sala. No, así la gente. Pero bueno, está muy interesante y veo que la gente está, porque tengo también preguntas que me lo han hecho por Facebook, porque estamos haciendo la transmisión en Facebook también. Y voy a hacer una pregunta que me hacen en Facebook, que son dos, y seguimos con la audiencia de aquí de Zoom, ¿le parece? Sí, claro. Dice doctora, dice, ¿el amonio cuaternario en qué porcentajes debería usarse para la desinfección de los consultorios? Bueno, el amonio cuaternario está, ya viene el kit con un 70%, pero realmente no vale la pena prepararlo, ya lo venden listo. Y hay un amonio cuaternario también que se hace con un nivel más alto cuando son procesos de oftalmología. El amonio cuaternario, la ventaja que tiene con el virus es que digamos que lo revienta, para decir algo, y le quita las partículas que se adhieren a las células. No solamente con el COVID, con la mayoría de los virus. Y también de pasadita matamos bacterias y otras cosas. Dice, Marisol pregunta, dice, doctora, buenas noches. ¿Usted qué opina, aparte de tomar todas las precauciones y medidas que ya todos conocemos, el uso de protectores para nuestros ojos? ¿Usted cree que debería ser una buena medida de precaución? Importantísima, porque la conjuntiva no puede estar expuesta, y en este momento ya tenemos evidencia de que a nivel ocular podemos tener infección. Además, estamos hablando de mucosa, y anatómicamente la mucosa nasal está unida a nuestro conducto lagrimal. Entonces es importante nosotros tener la protección, no solamente para protegernos nosotros, sino para proteger al paciente que sigue, el que viene. Y también es importante ver el orden que le vamos a dar y la parte ética. No podemos actuar con un paciente que veamos signos, dejarlo a un lado, porque obviamente el paciente se va a sentir muy mal, y nos está pasando que a muchos médicos no los quieren recibir en los supermercados. Esto tenemos que trabajarlo también desde la parte ética y humana, porque si uno dice, no, este se contaminó como el leproso, dejémoslo ahí a un lado, no puede ser, y eso tenemos que trabajarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Con una muy buena capacitación, y en este momento lo que más va a servir es la educación, la capacitación y la actualización. Nos toca investigar día a día, leernos todos los artículos nuevos, los buenos, porque los dejaron abiertos, porque hay muchas informaciones muy malas en las redes sociales. Hoy sí nos toca irnos a la fuente primaria, que son los investigadores que están trabajando concienzudamente para poder sacar todo eso que estamos intentando actuar entre todos para acabar a ese vampiro que tenemos ahora microbiano. Bueno, dice, doctora, el tema de los armazones en cuanto a la limpieza entre un paciente y otro, se puede limpiando con un jabonoso y secarlo con pañuelo de papel. ¿Agregaría algo más? Y lo importante es eso que mencionaste al final, el secado es importante, porque el secado, la remoción, lo que pasaba con el RUC y no RUC, esa remoción y el secado ayuda a que no haya humedad, y esa humedad, cuando se queda, esas partículas virales prefieren la humedad. Entonces, si está seco, incluso ponerlo en ese sensor donde se seca y se deshidrata. Estamos hablando incluso del alcohol isopropílico, que se evapora rapidísimo, que es lo que utilizamos para limpiar los lentes de microscopios. Ayuda muchísimo, desinfectar, y fuera de eso se evapora, que no es tan tóxico. Es lo que se utiliza para limpiar las piezas de electrónica. Perfecto. Bueno, y tengo una más que dice, doctora, ¿se tiene evidencia de transmisión de COVID a través de lágrimas de secreción conjuntival? No. Estuvimos revisando precisamente para los protocolos las evidencias, todavía no hay ninguno que se haya dicho que el COVID pasa. Está, pero no se transmite. Una cosa es que esté presente, como va a estar presente en todas las superficies corporales, pero que se transmita, que pasen tus células. Las evidencias, como les digo, toca estar revisando. Puede ser que lo haga, pero en este momento las evidencias no lo dicen que se pase de lágrima a lágrima, afortunadamente. Está bien. Y la última sería entonces, dice Fabricio Pérez, doctora, buenas noches. Tengo trastorno de coagulación, mutación del factor 2 y posiblemente 5 también. ¿Qué tan posibilidad hay que el COVID-19 sea letal en mi caso?
Yo te recomiendo primero lo que nos dijeron los chinos, tener mucha tranquilidad porque están haciendo incluso la parte de respiración, porque la misma estrés que uno genera te puede llegar a llevar a que haya una mayor hemorragia. El trastorno de coagulación en el factor 2 y esos factores de coagulación, lo importante es ver si los tenías desde antes, si has tenido problemas plaquetarios o una historia clínica con antecedentes de trombos de tu parte de coagulación. En este momento lo que yo te sugiero es hacerte todos los exámenes y valorarte, y lo importante es que lo hagas rápido, porque realmente uno no puede esperar acá 3 días, 5 días a que te hagan y la prueba, porque primero está la vida. Listo, doctora. Antes que nada, quería, como usted mencionó que dejaba las láminas que las hizo, usted nos permite, nosotros tenemos una plataforma que se llama Guía de Salud Visual para compartirlas, la charla de la doctora y también la grabación de la misma. Perfecto, todo para todos, y realmente, Eddie, yo le doy gracias a todos los que están, amigos, estudiantes, compañeros, estudiantes de la maestría, gente que está trabajando y que tenemos que cuidarnos muchísimo. Yo sé que estamos pasando épocas muy difíciles, pero unidos y obedientes saldremos de esto. Mil gracias por haber asistido a todos, por sus preguntas, porque yo pienso que a nosotros esto apenas comienza y tenemos que estar unidos, y pienso que fue una lección para trabajar todos en equipos multidisciplinares, para todos. Listo, muchísimas gracias, gracias por conectarnos. El día de mañana vamos a tener una última charla de estos 15 días que lo hemos estado haciendo. Desde Argentina viene Gustavo Doyosto con un tema interesante que dice la atención y la óptica a partir del día 1. Así es que les invitamos por esta misma vía. Una buena noche, doctora. Muchísimas gracias nuevamente. Dios la bendiga mucho y estamos en contacto. Gracias a todos.